Pedro Tijera. Pedro Tijera ya. Bienvenidos una vez más a un episodio de Dice Podcast. Within Podcast. Hoy nos toca hablar, de vuelta, de personajes. Un tema que nos gusta mucho. Joaquín. Sería la parte 2. Sería como una parte 2. Seguramente en el título ya lo vieron como parte 2, así que estamos siendo redundantes. Estamos reduciendo. Lo primero que queríamos hablar un poco es el tema de las referencias que uno toma de la cultura general para hacer sus personajes. Claro, como siempre vamos a contarles nuestra forma, lo que nos interpela a nosotros a la hora de hacer un personaje. No es la forma correcta. Es la forma en la que Joaquín y yo disfrutamos crear un personaje. Sí, y si saben alguna mejor forma nos pueden contar porque el rol es siempre seguir aprendiendo y siempre compartiendo ideas y de ahí vas sacando lo que te va gustando y cómo vas generando tu forma de jugar. Bueno, me estabas contando, referencias. Sí, se me ocurrió hablar de las referencias que uno toma para hacer los personajes. Yo, en general, nosotros que somos medio del palo audiovisual, etcétera, vos lees mucha fantasía, yo he mirado muchas películas, series, etcétera. También he leído, pero no suelo sacar de ahí mis inspiraciones. Pero siempre hay algún personaje que te gusta, que te copa, o que de repente tenés la oportunidad en Calabozos y Dragones de encarnar un personaje. Y si vos estás muy encariñado con ciertos personajes, por ahí querés como ser ellos, como cuando sos chico jugás, yo soy Superman. Bueno, acá podés ser Superman. Podés construir con Calabozos y Dragones, con este sistema, y seguramente con otros posiblemente más accurate, tipo de una forma más exacta, construir a ese Superman o a ese personaje que te guste. Y eso me pasa con mis personajes en general, que en un principio arranqué mis primeros personajes. Yo siempre jugaba Ranger, ¿te acordás? Entonces me basaba bastante en la imagen, en una especie de Legolas / Aragorn, y me mantenía ahí sólido y lo jugué bastante tiempo ese personaje hasta que me pude permitir experimentar un poco. O sea, tu modus operandi de hacer personajes era, ¿qué me gustaría ser a mí en los mundos de fantasía? Y en base a lo que a vos te hubiera gustado ser, en ese momento específico, y los que vos ya mirabas de antes, te hacías un personaje de ese estilo. Claro, siento que hay veces que no lo pensás tanto, pero que lo elegís en base un poco a eso, como que si ese es tu gusto, ese tipo de personaje te gusta, vas para allá. Después te vas dando cuenta que te divierte jugar con distintos tipos de personajes, ¿no? A eso iba, que lo mencionamos en el video anterior, voy a hacerlo bien cortito, y es que un personaje que te gusta a vos ver y disfrutar, no necesariamente es un personaje que vas a disfrutar jugando. Y sumando a estas formas de crear personajes tuyas, que es muy linda, que es de referencias, yo generalmente los dos personajes que me vienen ahora a la cabeza los creo mediante otro lado, que es más conceptual. Entonces, uno que estoy jugando en una campaña con unos amigos es un paladín que fue forzado a hacer su juramento. Ahí empezó el personaje. Yo no sabía cuál iba a ser su historia, sabía que quería que sea un paladín que fue forzado, no sé por qué motivos, a tomar ese juramento. Y lo otro que sabía es esto que hablamos de la polaridad. Me gustaba la posibilidad de que algún día o se amigue con este juramento y lo haga propio, o no. Entonces ese era el personaje, se llama Lorcovian, y ese era el concepto, y definía todo, y eso sí definió una estética. Entonces dije, bueno, si va a pasar esto, va a ser medio gruñón. Entonces, como va a ser medio gruñón, tal vez se parezca a tal personaje. Sí. Que en ese caso era Geralt de Rivia, me acuerdo. Y otro personaje, un enano que tenía el original nombre de Grog, surgió de, ¿cuál es el epítome del enano para mí? O sea, ¿qué es lo que
para mí Juan Pablo es más enanístico de todo lo enanístico que enanísticamente podría existir, era Grog. Y surgió de eso, quiero un enano. Punto. Y era muy simple, y la pasaba muy bien. Así que creo que son dos formas de llegar a un mismo lugar. Que se complementan y se tocan, porque, por ejemplo, muchas veces lo que te atrae también de un personaje, en el caso de Sartan, que es el de la campaña que estamos ahora preparando, a mí me gustaba el concepto del ayudante, el que busca el elegido, pero también inevitablemente primero que lo saqué de, y también como que se complementa con la referencia, que es para mí una de las referencias es Morfeo de Matrix, y como esa fe en que va a haber un elegido, y en los distintos, ese personaje arquetípico del no sé si es el ayudante, creo que se llamaba así. Es que depende de la estructura, sí. Pero sí, es el ayudante del héroe. El ayudante del héroe, como el que le enseña a Eragon a montar su dragón. Digamos. ¿Tengo miedo? Sigamos ya. Tengo miedo de que estemos haciendo un poquito de spoiler. No, porque... No se preocupen. Porque, mira, eso es como una idea primigenia que tenía sobre eso, pero en realidad... en realidad nada. No. Lo fue modificándose un poco el personaje de Sartan con la backstory, pero eso es lo principal que pensamos como ok, puede haber algo parecido a un elegido. En este caso hubo como ciertas cosas que tocábamos, que cambiamos, que vimos. Obviamente cuando trabajas en la historia de otro, el personaje tiene que como que... pero bueno. Nada, eso. Sí, y después, o sea, esto es como lo inicial, creo, lo que dispara. Eso junto con el, ¿qué quiero jugar? Y perdón, para expandir un poco de los conceptos, también muchas veces puede surgir, así como mencioné la vez pasada, que hay jugadores que de repente se hacen su personaje basándolo totalmente en cosas de las mecánicas. A mí me pasa que de repente me enamoro de un hechizo o de un objeto mágico en particular o de ciertas cosas, y mismo yo te he pedido alguna vez si podía tener un arma que no estaba en D&D, que eran unos garfios que se arrojaban. Sí, y es como que esas cosas también funcionan como un ancla de donde empezás a sacar, digamos, disparadores para hacer el personaje alrededor de ese spell o de ese... Un personaje que hiciste que el concepto fue que un chabón que tenga un montón de pociones, que sea medio adicto a las pociones y... del concepto surge. Y del concepto surge, sí, totalmente. O hablaste vos en el video pasado, o de las mecánicas. Ese está bueno, ese personaje. Sí, otro personaje que hiciste fue el de quiero un personaje que quiebre la suerte todo el tiempo, entonces hacer un halfling que tenga esto, no sé qué, ¿y por qué es así? De ahí surge a veces la historia. Sí. Pero cuando nos pasamos ya el proceso de, quiero un personaje así de hacer, y entramos en la parte interesante de, esto es para los intensos como nosotros, que les gusta entrar en estas partes interesantes, es cómo va a moverse, cómo va a hablar, qué va a hacer, y las preguntas más prácticas, qué va a hacer cuando surja la posibilidad de una party, va a ser bueno o malo. Alineamientos morales, un tema interesante para hablar, si son útiles, si no. Yo creo que el alineamiento... Hay mucha gente que juega sin alineamiento, como no le gusta... La gran mayoría diría. Pero... A mí al contrario, me parece una herramienta clave, como un momento, como un punto de partida. Yo lo tomo más como un punto de partida. Mi personaje cree que cree esto. ¿Sí? Es como... Tengo un personaje que hasta ahora venía tomando estas decisiones de esta forma y va a tender a... Ahora bien, justamente lo que lo desestabiliza son todas estas situaciones, estas gentes,
conocer otros aventureros, otra parte con distintos puntos de vista, Claro. con otros alineamientos o no, lo va haciendo cambiar. Ujú. Y justamente está bueno tener un alineamiento definido porque te da esa posibilidad de tener un cambio también definido. Porque si vos sabés que vos sos neutral y en un momento adrede, aunque le cueste al personaje, tomás una decisión caótica o evil, por decirte algo, Ujú. o si sos evil y pasas a good, fomenta ese cambio del que hablamos la vez pasada de que hace más profundo al personaje. Sí, comparto. Entonces, como herramienta. Totalmente, sí. Entre todas las reglas que están para romperse en Dungeons and Dragons, que son un montón, yo creo que el alineamiento moral es una de las principales que tiene que servir como guía. Está buenísimo, pero no tiene que soy lawful evil o soy lawful good. Es más, es muy interesante plantear como ponete un alineamiento que después va a cambiar, Claro. pero que cueste cambiar. ¿No? Sí, en función de eso también el libro propone otras cosas que son muy buenas, que son los defectos, las virtudes, las ataduras con distintas cosas, que para mí eso es buenísimo. O sea, para mí es buenísimo como disparador. Creo que vos y yo casi nunca usamos las que están escritas, pero siempre es como, sí, una atadura. Y a veces solo usamos las que están escritas y las cambiamos un poquito. Sí. Entonces, como no sé, un rival, sos un bardo, un rival que no sé qué, y de repente es, che, para que el rival sea el padre. Entonces, mi padre es el rival que quiero superar y no sé qué. Y es una atadura y funciona buenísimo. Porque, no sé, le da sabor al personaje y... Son buenos los disparadores. Sí. Pero tienen que ser esos disparadores. Total. Y que ahí vos puedas volar un poco más. A menos que, bueno, estés apurado y tengas que Sí, obvio. salir a jugar. Sí. Y bueno, también me ha pasado de tener personajes que surgen en la mesa. Hay personajes como Ruth que por ahí, por encontrarle una voz específica, te inspirás, no sé, yo me inspiré en los Circes de la película esta, el Dark Crystal, que son unos bichos que hablan con una voz así. Sí. Bueno, me inspiré en eso y como que la voz me fue dando un poco la personalidad también, como la forma de desenvolverse. Pero después hay otros personajes que son más simples, que por ahí me surgieron en la mesa. Claro. Como Usoma. Usoma, yo la amo. Pero surgió en la mesa. Sí. Surgió en la mesa porque, qué sé yo, no sé. Y si yo lo tengo que pensar ahora, me hace acordar a la hermanastra más fea de Shrek. Ah, sí. Pero la verdad... No estuvo premeditado, no. Pero lo que encontraste ahí son esos datos de color que prácticamente son la voz de Groot, que era así como toda rasposa, y Usoma, que era una guerrera que hablaba así, que era muy divertido. Y que en definitiva lo sacás de la raza, tipo... Sí, o sea, o no. Usoma era una Goliath. Claro. Y que lo más divertido es o hacerle la voz de Goliath o hacerle una voz mega aguda que contraste. Claro. Cualquier punto medio es como, ok. Sí. O sea, no va a ser lo que sobresalga. No, pero lo que quiero decir es cómo esas cosas chiquitas te ayudan a la personalidad. Entonces, si te haces un personaje que hable todo así, posiblemente es un personaje que sospecha de todo el mundo. Por decir una tontería. O un personaje que habla todo así suele ser un personaje más divertido. Todo comunica. Sí, y no solo comunica al resto, te comunica a vos también. Sí, y eso de cada vez me agarro más de esa idea del contraste, porque vos hiciste esa voz así, qué sé yo, pero si de repente en realidad está falseando y tiene una voz dura y una personalidad más fría y calculadora, por lo bajo, ¿entendés? Entiendo. Es un bardo que en realidad actúa como un Gil, pero en realidad es como, wow, está tirando hilos. Totalmente. Qué sé yo. Totalmente, sí. Sí, pero yo me quedo con esos detalles de color. Yo a veces empecé a preguntar más que nada en las one shots, cuando juego a veces con los chicos de Tomate, en las mesas que no hay mucho tiempo, es más que nada combate. Y quiero que los jugadores que van ahí puedan sentirse identificados con un personaje, cercanos, no identificados, perdón, porque una vez se juega con un personaje totalmente ajeno a uno, porque claro, cercano al personaje, les empecé a preguntar o color favorito o comida favorita del personaje.
Y siempre todos me miraban como, ¿eh? Es algo re común que hacen, yo lo vi en un podcast de Game to Grow, son unos chicos de Estados Unidos, y es buenísimo, porque terminan así como, no sé, piensan un ratito y de repente a uno le gusta la comida picante y te explica por qué, porque además les pregunto, ¿por qué le gusta esta comida? Y son tonterías. Pero junto con eso, los defectos... Construye. Sí, o los miedos boludos como le tiene miedo a los gatos. Construye a veces más con background súper detallado, porque es lo que más tenés presente en el juego. El background es lo que cuando surja en la historia va a aparecer. Claro. Pero la personalidad es algo que tenés que tenerlo, Sí. que tenés que tener, aunque sea 3 puntas, que vayan construyéndola. Bueno, algo que nunca salió en la en la partida que tuvimos con Joaquín Felaya, que estuvo muy linda. Ahora puedo contar estas cosas que antes por ahí no había contado. Un saludo a Joaquín Felaya, ya va a estar jugando con nosotros. Mi personaje, Gimli, creo que se llamaba. No sé cómo se llamaba. Grenvar Trombar, ¿cierto? Era un enano, que ahora lo puedo decir, que estaba complejado por ser poco enano. O sea, entonces él en las tabernas iba y pedía vino, pero cuando ustedes no lo veían. Porque no quería que otra gente vea a un enano, él tomando vino. Entonces era esa cosita que yo le pensé, dije, bueno, ¿cómo pongo su que sea complejado en realidad no era ni de su backstory era otra, pero estaba relacionado con él sentirse poco enano. Entonces él pedía vino y no lo veían, y a veces tomaba cerveza como estoy tomando cerveza, y hablaba todo así. Y era como una exageración de enano porque se sentía poco enano. Y hace poco con los chicos de Tomate jugué en una partida de Ixalan que están jugando ellos, juegan con piratas y se enfrentan a los vampiros, que los vampiros son como el imperio. Bueno, yo no entiendo mucho del mundo de Magic, que es donde juegan, pero básicamente me explicaron, los piratas son los malos, los vampiros son los protagonistas, no sé igual, pero protagonistas de esa campaña. Y yo lo primero que dije es, ¿puedo ser un vampiro pirata? Bueno, y hablando mucho con Peter, que es un crack, que es un gran DM, encontramos la forma de ser un vampiro pirata. Y básicamente, mi vampiro pirata, de vuelta, lo mismo, tenía mucha necesidad de demostrar que era pirata, además ya pirata hace poco, y entonces exasperé mucho a los chicos de Tomate de manera tierna, haciendo ¡ah! Después está, entonces Esquebrantos era un español y de repente decía pues algo así como iré a la batalla con ustedes, ¡oh! Compañeros piratas. Y me odiaban. Pero era un gesto re boludo que a mí me reservía. Entonces cada vez que decía pensaban que Berantos sabe que es un vampiro, saben que todos lo odian y quiere demostrar que también es un pirata. Nada, son esos gestos chiquitos que ayudan al juego. Hermoso. En definitiva, si te divierte trabajar un poco la historia del personaje y el personaje, esto es lo que nosotros hacemos. Y bueno, acompañados y vas a ver nuestros personajes en las campañas. Sí. De Aquidin.